Hola, gracias por acompañarme nuevamente en este viaje por la Biblia. Soy su anfitrión, Jorge Luis García French, y te invito, como en cada video, a que si te ha gustado, si te ha sido de bendición este video, pues a que le des like. De esta forma, el señor YouTube se entera de que están siendo de utilidad y se promocionan. Así que, sin más preámbulo, empecemos este viaje por la Biblia, específicamente por la carta de Judas. Prácticamente, como ya les mencioné, estamos terminando la sección de cartas generales. Quedamos que son 5 secciones en las que se divide el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan cuáles son? Sí, los evangelios, que son 4 libros, la historia con un solo libro, las cartas paulinas, que tiene 13, las cartas generales, que son las que estamos viendo, tiene 8 cartas, y finalmente la profecía con un solo libro. Esto es 27 libros en total. Bueno, el autor de esta carta es Judas, ya lo habíamos comentado, y él fue el hermano de Jesús, de acuerdo al Evangelio de Marcos 6:3 y de acuerdo con Lucas 6:16. También fue hermano de Santiago, bueno, realmente se llamaba Jacobo, de acuerdo al 1:1, que esta carta fue escrita por ahí entre el año 65 y el año 70 después de Cristo. Sin embargo, no se sabe exactamente desde qué lugar fue escrita, y aquí tenemos unos pergaminos que fueron los originalmente encontrados. Esta epístola de Judas fue escrita por inspiración del Espíritu Santo, pensando básicamente en los cristianos en general, de acuerdo al capítulo 1, versículo 1, pero tal vez pensando principal o específicamente en los judíos cristianos, porque usa varias referencias al Antiguo Testamento y a las tradiciones judías que se presuponen eran conocidas, eran familiares para los posibles lectores. Nuevamente, estas cartas tuvieron el objetivo de amonestar en contra de los apóstatas, o sea, las personas que abandonaban la fe cristiana, y señalarles el deber de defender la fe que fue entregada a los apóstoles, pero también a los creyentes que descuidan la enseñanza sobre la realidad del juicio de Dios a causa de un énfasis desmedido sobre la gracia divina. Hay cierta semejanza entre la segunda epístola de Pedro y esta epístola de Judas. Ambas tratan de la apostasía en la iglesia y describen a los jefes de esta apostasía. Parece que Judas cita a Pedro concerniente a este tema. Ustedes podrán comparar 2 de Pedro 3:3 con Judas 18. Ambos tienen en mente la misma clase de falsos hombres con moralidad corrupta y de excesos vergonzosos. Pedro nos describe la apostasía como algo futuro, mientras que Judas la maneja como algo que está en el presente. Por otra parte, Pedro expone a los falsos maestros como impíos y extremadamente peligrosos, pero no en su peor estado, mientras Judas los maneja como depravados y desordenados en sumo grado. Pero ojo, fue la presencia de estos hombres dentro de la iglesia y su actividad al esparcir sus doctrinas perniciosas lo que inspiró a Judas, que ahí dijimos por medio del Espíritu Santo, a escribir esta epístola. El tema realmente de la cual es el deber de los cristianos de guardarse sin mancha y de contender eficazmente por la fe en medio o a pesar de la apostasía. Amigos, a simple vista podemos mencionar que ambas cartas son muy parecidas, pero debemos de recordar que la Biblia es la palabra de Dios, insisto, y que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y definitivamente Dios no se equivoca. Así como a lo largo de la Biblia encontramos en 365 ocasiones la instrucción de no temer, o sea, que no temas, esto es, una para cada día, a lo largo del Nuevo Testamento encontramos varias veces esta advertencia sobre los falsos maestros, porque es un punto que debemos de poner mucha atención y tener cuidado
¿A quién le hacemos caso? ¿A quién creemos? ¿A quién escuchamos? Y porque claramente la única forma de reconocer a estos individuos es estudiando y conociendo de primera mano la palabra de Dios. Bien, vamos a dividir esta breve epístola para su estudio de la siguiente forma, en 3 partes. La primera es una introducción y algunos ejemplos de apostasía y están de los versículos 1 al 7. Posteriormente vamos a ver sobre la maldad de los falsos maestros y terminamos o cerramos con un mensaje de consuelo para el creyente verdadero. Muy bien, empezaremos con el primer punto. Los falsos maestros reducían la religión cristiana a una creencia intelectual y a una profesión exterior. Esto es, procuraban persuadir a los discípulos a la insubordinación y a la licencia. Esta amenaza no se encontraba fuera, sino dentro de la iglesia. Y entonces, hombres perversos que aunque estaban dentro de la congregación, realmente no eran de la congregación. ¿Qué iglesia tristemente no tiene esta clase de gente el día de hoy? Están con nosotros, pero no son de nosotros. Y Dios ha de juzgar a estos falsos cristianos como lo hizo con los hombres impíos de antaño. ¿Cómo describe la Escritura a estos hombres falsos? Veamos el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el apóstol utiliza 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Primero menciona, se refiere a los israelitas que murieron en el desierto precisamente por su incredulidad. Está en el versículo 5. Posteriormente menciona sobre los ángeles. Fíjense, los ángeles, creación de Dios, pero que no guardaron su dignidad. Versículo 6. Y finalmente menciona o recuerda las ciudades que fueron destruidas por Dios en el versículo 7. El escritor nos presenta 3 clases de falsos maestros. Primeramente se refiere a Caín, porque él representa a los que buscan lo suyo propio con egoísmo. Y esto también se basa en Hechos 11:4 y 1 de Juan 3:12. ¿Qué es lo que buscan? Notoriedad, reconocimiento, buscan privilegios, o sea, lo mío primero antes que todo lo demás. Posteriormente nos habla sobre Balaam. Este sujeto representa a las personas que buscan premios, pero haciendo mal u obrando mal. Ahí pueden checar 2 de Pedro 2:15. Y finalmente nos habla sobre Coré, que representa a los que rechazan la autoridad debidamente instituida y se rebelan contra ellos. Eso está en Números 16. Estas clases de pecado minan la salud espiritual de toda la iglesia y destruyen a los que las practican. Los falsos maestros o falsos hermanos son murmuradores, o sea, son chismosos. Nunca están satisfechos absolutamente con nada. Siempre hacen lo que mejor les parece. Nunca hablan bien de nadie. Bueno, cuando lo hacen es para obtener algún beneficio. El cristiano debe de recordar que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo advirtieron contra ellos, diciendo que estas personas aparecerían para burlarse de la palabra, de la Biblia, y los cuales fomentan divisiones porque no tienen al Espíritu Santo. Esto es, son las clásicas personas que medio mundo comenta, mira, y se dice cristiano, pero que realmente están afrentando a los creyentes con sus actitudes y con sus hechos. Pero ojo, la palabra de Dios nos está advirtiendo a tiempo que estos falsos maestros van a venir y que potencialmente nos pueden afectar porque se insertan dentro de la iglesia, actúan como si fueran genuinamente hermanos. Así que nuestra responsabilidad nuevamente es conocer la Escritura, estudiarla, escudriñarla, para estar preparados
para identificar a estos sujetos, estudiar el mensaje que Cristo nos vino a dar para poder estar firmes y poder en su momento rechazar a estos falsos maestros, reconociéndolos y señalándolos. ¿Recuerdan lo que enseñaba Pablo respecto a los hermanos de Berea? Ahí se los puse, en Hechos 17. Y estos eran más nobles que los que estaban allá en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto es, no se conformaban con lo que escuchaban. Entonces, tenemos que tener tiempo a solas con Dios y escudriñar, estudiar, aprender versículos de la Biblia y porciones completas para poder estar firmes en contra del engañador. Esto es, no se conformen con lo que escuchan los domingos, no se conformen con un mensaje. Escudriñen la palabra para ver si lo que hemos escuchado es genuinamente palabra del Señor. Siguiente punto y el último, un mensaje de consuelo para el creyente verdadero en los últimos versículos, últimos 5 versículos. Y aquí son unos cuantos puntos que vamos a encontrar interesantes. Lo primero, el creyente debe edificar su vida cimentándola sobre la fe que es en Cristo Jesús, dejando de hacer caso a las tradiciones de los hombres, las cosas que realmente no provienen del Padre. Otro punto es que la oración del creyente debe de estar de acuerdo a la voluntad de Dios, así estará orando en el Espíritu Santo. Ojo, lo que yo quiero no necesariamente es la voluntad de Dios, porque si estoy enfermo, pues yo quiero aliviarme y además rápido de esta enfermedad. Y por lo tanto busco y encuentro versículos que hablan de que Jesús sanó a enfermos y que hizo esto, bla, bla, bla. Y me quiero agarrar de esos versículos, pero, ¿saben? Tal vez por la prueba que estoy pasando de enfermedad, tal vez Dios me quiere enseñar paciencia, me quiere enseñar otras cosas. Entonces, no se trata de lo que yo quiero, sino lo que quiere hacer Cristo en mi vida. Otro punto a analizar es, el creyente debe de enseñar, compartir la verdad, que es la sana doctrina, a aquellos que tengan dudas. En varios lugares hemos escuchado de que Dios, quien es el dueño de todo, quiere que seamos ricos. Ok, pero se brinca en la parte de que Jesús enseñó de que debemos dar para suplir las necesidades de otros. Y entonces haremos tesoros en el cielo, que son los buenos, que son los que no se echan a perder, que son los que no se corrompen. Allí sí podemos ser millonarios, porque tal vez, en la tierra no estamos preparados para saber administrar muchas riquezas. Sin embargo, hay personas, hay grupos que insisten en este punto de que Dios quiere que tengamos mucho dinero, de que Dios quiere que tenga un Mercedes. Tal vez me lo da, pero no debe de ser mi sueño, no debe de ser lo que yo busque primariamente, sino sí, hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Cuarto punto, el creyente ha de tener compasión por las personas más débiles, que titubean, que fallan, y tiene que hacer un esfuerzo supremo para que vuelvan a la verdad, para que se reincorporen y que fortalezcan su fe. Otro punto es que el creyente debe de vigilar el no ser contaminado por las personas que ya se han apartado del camino del Señor, por los que han apostatado. Y finalmente, el creyente debe de saber que su fortaleza espiritual y moral viene exclusivamente de lo alto del Señor, y es por eso que debe de estar siempre en comunión con el Padre, diariamente. No es suficiente lo que escuchamos el domingo. El alimento espiritual es diario, a solas con el Señor, leyendo la Biblia, orando al Señor. Entonces, esta epístola termina con una doxología que alaba a aquel que puede guardar al creyente de caer en la apostasía y el pecado, y que es poderoso para conservarle sin caída hasta el gran día, el día que nuestro Señor Jesucristo ha de regresar. Eso está en el versículo 24 y versículo 25.
Muy bien, a continuación tenemos el video de The Bible Project Español. Como siempre, yo insisto, vale la pena verlos, es muy didáctico. Escuchémoslo. La carta de Judas, o más precisamente Judá, de acuerdo con la pronunciación de su nombre tanto en griego como en hebreo. Judá era uno de los 4 hermanos de Jesús que se mencionan en los evangelios. Ninguno de los hermanos siguió a Jesús como el Mesías antes de su muerte, pero después lo vieron resucitado y se convirtieron en sus discípulos. Todos estos hermanos de Jesús eventualmente se hicieron líderes en las primeras comunidades de judíos cristianos. Judá era conocido como un maestro viajero y misionero, y esto nos provee el trasfondo para entender el propósito de esta carta. No sabemos a qué comunidad de iglesia en específico le escribió, pero lo más probable es que estuviera compuesta en su mayoría de judíos mesiánicos. Su estilo de escritura asume un profundo conocimiento de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, como también de otra literatura judía popular. Judas se ha enterado de una crisis que enfrenta esta iglesia, y esto nos ayuda a entender el diseño de la carta. Empieza con un cargo inicial, seguido por una larga advertencia y acusación contra los líderes corruptos que han influenciado a esta iglesia. Y luego, Judá cierra completando el encargo de lo que esta iglesia debe hacer. Judá comienza pidiendo a esta iglesia que luche por la verdadera fe cristiana. Él dice que su plan había sido escribir una obra más larga que explorara nuestra salvación compartida a través del Mesías. Pero ese proyecto, dice él, se retrasó cuando escuchó las noticias urgentes acerca de esta iglesia. Y así, él escribió esta profunda pero muy breve carta. Judá no empieza hablando de cómo ellos deben luchar por la fe. Más bien, él primero les explica el por qué. Es por los maestros corruptos que se han infiltrado en esta iglesia. Y él no ataca sus enseñanzas, sino su manera de vivir. Su transigencia moral es lo que te dice que tienen una mala teología. Primero que nada, ellos han distorsionado la gracia de Dios como una licencia para pecar. Ellos piensan que han sido perdonados y que ahora tienen el Espíritu de Dios, así que pueden hacer lo que quieran, especialmente en lo que se trata de dinero y sexo. Y entonces Judá dice que ellos están traicionando a Jesús al rechazar su autoridad y sus enseñanzas. Y Judá quiere que esta iglesia sepa que la aparición de estos maestros no es una sorpresa. Por ello, continúa con una advertencia más larga para que se mantengan alejados de ellos. El primero ofrece 2 grupos de 3 ejemplos del Antiguo Testamento. El primer trío es acerca de personas rebeldes, quienes en el pasado recibieron justicia divina. Los israelitas, que se rebelaron contra Dios en el desierto, obtuvieron lo que querían y murieron en medio de la nada. Él después habla de una historia acerca de ángeles que están aprisionados por su rebelión hasta que se enfrentan a la justicia de Dios. Él se está refiriendo a la interpretación de la historia en Génesis 6, ofrecida en la popular obra judía llamada Primera de Enoc, donde los hijos de Dios se interpretan como ángeles que se rebelaron contra Dios, tuvieron sexo con mujeres y fueron juzgados por ello. Judá enlaza esta historia a su tercer ejemplo sobre la ruina de Sodoma y Gomorra en Génesis, donde hombres violentos intentaron tener sexo con ángeles enviados por Dios en forma de humanos. Ambas historias son acerca de la rebelión contra el orden de Dios que llevó a la inmoralidad sexual, y es precisamente de esto que los falsos maestros son culpables. Después de esto, Judá ofrece un ejemplo adicional de un popular texto judío llamado el Testamento de Moisés. Al igual que Enoc, este no era parte de las escrituras del Antiguo Testamento, sino que era un recuento creativo de los últimos días y palabras de Moisés, basado en Deuteronomio. En la sección que Judá cita, Moisés ha muerto y hay un ángel bueno, Miguel, que está refutando las acusaciones del diablo contra Moisés, pero decide dejarle la decisión final a Dios. Ahora, estas historias podrían parecerte un poco extrañas, pero para las personas que fueron criadas con esta literatura, las advertencias de Judas tienen mucho sentido. El comportamiento de estos líderes corruptos tiene raíces antiguas. Rebelión contra la autoridad de Dios, inmoralidad sexual, rechazo a los mensajeros de Dios. Y esto se conecta con el segundo trío de ejemplos. Se trata acerca de rebeldes que corrompieron a otras personas. Caín mató a su hermano, pero luego se fue a construir una ciudad donde reinó la violencia.
Balán el hechicero no pudo maldecir a Israel, así que lo sedujo a la idolatría y a corrupción moral. Y luego Coré, el levita, quien dirigió una rebelión contra Moisés que terminó en desastre para otras personas. Judá concluye con un segundo trío, con una avalancha de imágenes del Antiguo Testamento para describir a los falsos maestros. Ellos son como los pastores egoístas de Ezequiel, o como las nubes sin agua de Proverbios, o como las furiosas olas de Isaías. Su ensimismamiento traiciona su reclamo de ser seguidores de Jesús y crean caos a donde quiera que van. Judá concluye su advertencia citando otras dos advertencias, una antigua y otra reciente. La primera viene otra vez del popular libro de Primera de Enoc, que decía contener las visiones del antiguo personaje de Enoc en el libro de Génesis. Ahora, lo que es fascinante es que Judá cita al capítulo inicial de Enoc, que a su vez está citando alrededor de media docena de textos del Antiguo Testamento acerca del día final de la justicia de Dios sobre la maldad humana. Judá luego pone a la par de la antigua advertencia de Enoc una más reciente, proveniente de los apóstoles. Pedro, Juan, Pablo, todos predijeron que falsos maestros se levantarían y distorsionarían las buenas nuevas acerca de Jesús. Y ellos mismos se estaban haciendo eco de la temprana advertencia de Jesús acerca de esto mismo. Así que esta iglesia ya no necesita convencimiento. Deben lidiar con estos falsos maestros. Por lo que Judá continúa hacia el encargo final. Él toma su línea inicial acerca de luchar por la fe y desarrolla cómo lograrlo mediante un genial grupo de metáforas. Él describe a la comunidad de Jesús como el nuevo templo de Dios, así que ellos deben construir sus vidas sobre el fundamento de la santísima fe que se refiere al mensaje central de buenas nuevas sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús por nuestros pecados. Sobre ese fundamento, la iglesia debe edificarse a sí misma, mediante la dedicación a la oración y consagrarse al amor de Dios a través de la obediencia. Y la integridad de este edificio se mantendrá al estar alertas al regreso de Jesús, cuando traerá su justicia y misericordia. Y al hacer esto, se ayudarán unos a otros en permanecer fieles a Jesús. Judá entonces concluye adorando al Dios quien protegerá a su pueblo y los librará de caer alejándose de su gracia. La breve carta de Judá es poderosa y a la vez confusa para muchos lectores modernos, quienes se preguntan por qué el autor cita textos que hoy no se consideran parte de la Biblia hebrea, como Primera de Enoc o el Testamento de Moisés. Es importante recordar que la cultura judía de ese tiempo estaba inmersa en textos religiosos. Jesús, su familia y todos los cristianos judíos tempranos crecieron leyendo la Biblia hebrea junto con muchos libros que se basaban e inspiraban en las Escrituras. Y sabemos que había debates antiguos acerca de si estos libros debían ser considerados como escrituras o no. Pero a pesar de eso, siguen siendo importantes. Un libro no tiene que estar en la Biblia para decir un mensaje importante al pueblo de Dios, y así eran muchos textos judíos de ese periodo. Hoy se conocen como colecciones apócrifas, también conocidos como deuterocanónicos, junto con los pseudoepígrafos, y todos estos se preservaban y leían en las comunidades judías cristianas. Eran tratados con mucho respeto. Esto no significa que hubieran sido seleccionados como parte de la Biblia hebrea, pero sí son parte de la tradición bíblica. Y así Judá, que conocía a sus lectores, sabía que ellos valorarían las palabras de Primera de Enoc y las usó para comunicar su mensaje, que es este. La gracia de Dios a través de Jesús demanda una respuesta de toda la vida, no solo asentir intelectualmente. Nota que Judá no critica ni se enfoca en la teología de los maestros, sino en su manera inmoral de vivir, la cual niega a Jesús. Así que Judá está aplicando aquí lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Si realmente me aman, obedecerán mis enseñanzas. Para los cristianos, la manera en que vives es el indicador más confiable de lo que realmente crees. Y de eso se trata la carta de Judas. Espero que haya sido de bendición este video. Compartan no solamente el video, sino también toda esta plática. Utilícenlo para grupos de estudio, para dialogar, para grupos pequeños. Y finalmente, insisto, leamos la Biblia. Aprendámonos cosas de memoria. Aprendamos versículos. Así que el versículo para aprender el día de hoy es: ustedes, en cambio,
Queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Eso es Judas 1, del 20 al 21. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente de la serie.